Buen momento para todos, para especiales de Yo Tu Misión Pura Vida. Hoy me visita don Francisco Sandoval, aquí en la Casa Cural, parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el Retiro, Antioquia. Don Francisco, bendiciones, díganos si tiene más nombres, apellidos, dónde nació, me pareciera muy importante. Mi nombre es Francisco Javier Rodríguez Sandoval. Nací en Medellín. Soy desplazado colombo venezolano. Me vine de Venezuela por motivos de salud y por motivos del régimen castrochavista. Pero un momentico, antes, y vamos a hablar del castrochavismo, pero antes, ¿usted por qué resultó en Venezuela? Nació en Medellín. ¿Cómo está constituida su familia? Su mamá, su papá, si tuvo hermanos, en qué barrio vivió, en qué año. Pues prácticamente quedé huérfano a los 12 años de edad y a los 13 años yo ya vivía en la calle, dado a que no había una buena sintonía con mi familia. Y dado a esa circunstancia, yo me crié en la calle hasta teniendo como los 25 años de edad, después de haber recorrido varios lugares de Colombia. Pero un momentico, usted nació entonces en una familia, luego lo tiraron a la calle, pero estudió, fue a la escuela. Fui a la escuela y tuve poco nivel de educación. Más que todo, mi nivel de educación se lo debo a lo que he aprendido a través de la calle, del mundo y de los libros. He sido un gran amante de la lectura, en la cual en muchos momentos me ha ayudado a salir adelante. Y ante eso... Pero, ¿qué nivel de escolaridad tiene? ¿Primero de escuela, segundo? Como sexto grado. Hasta sexto grado, Ajá. es decir, primero de bachillerato. Ajá. Ya hizo la primaria. Sí. ¿Y en qué colegio? ¿Recuerda el colegio donde estuvo en sexto? El Instituto Santiago Pérez, que quedaba en aquella época por ahí en el barrio Campo Valdés en Medellín. Campo Valdés. ¿Y la primaria? ¿Hasta quinto de escuela? En la escuela Alfonso López, que quedaba en el barrio Manrique, al lado del batallón Girardot. Ya. Listo. ¿Y qué le decían los profesores en la escuela? Que era muy inteligente, muy hiperactivo, cansón, con los compañeros, ¿cómo le iba? Cuéntenos esa experiencia de escuela. No, me consideraba un muchacho normal, un niño normal, y a veces por las circunstancias en un año hacía dos grados. Aventajado en el estudio, inteligente. Sí, desde pequeño me gustó mucho los libros. Excelente. Qué bueno. ¿Y cómo era la convivencia con tus compañeritos? ¿Difícil? No, bastante bien. ¿Lo querían? Me gustaba mucho respetar. ¿Y qué le y inculcarle a los demás el respeto. ¿Y qué le decían a usted los compañeros? Tú eres muy inteligente. ¿Cómo lo llamaban? Pacho. Normal, Francisco. Francisco. Está entonces en Medellín, nació en el 47. Está en Medellín hasta los años 25 años, ¿no? No, porque prácticamente como por los años 60, llegando al 70, perdí a mi mamá.
Nació a los 47, nació en el año 47 y en el año 70 perdió a su querida madre. Ajá. Y a los 13 años yo ya vivía en la calle. A los 13 años. Ya. Cuando usted salió de la casa a los 13 años, se enfrenta con la calle, ¿cómo fue esa experiencia? Pues para mí muy bonita porque me tocó vender periódico, limpiar zapatos. En los cementerios me tocaba cambiarle flores a los muertos. Y me ganaba la vida así y asistí mucho a los oratorios de los salesianos de Don Bosco a través de su programa Domingo Sabio. Domingo Sabio, qué bien. Bueno, ¿y qué le decía a la gente cuando lo veía en la calle? Pues no, mi vida y la vida de los que vivíamos en la calle en aquella época era muy normal porque en aquella época no había tanta maldad y la gente era más cristiana. Ese momento de fe, de Cristo, ¿cómo ha sido? La parroquia, la fe, fue bautizado. Sí, por supuesto, y siempre me he inculcado con valores, tantos personales como religiosos, y desde pequeño he sido un católico convencido, en el cual he sido tentado varias veces a cambiarme de religión, de manera de pensar, pero eso ya es muy difícil. Bien, en Medellín, hambre, pasó entonces mucha hambre en la calle. Pues no, porque siempre en mi niñez fui muy acomedido y como dice el refrán, el acomedido come de lo que esté escondido. Así es. Bien, luego sale de Medellín. Y recorrí todo el país, ¿A dónde llegó después de Medellín? Bogotá. Bogotá. Ya era un joven. Sí, ya tendría más o menos entrando como a los 14 años. ¿Cómo fue esa llegada a Bogotá? El frío de Bogotá. Bien, ¿A dónde Bien. llegó? pues llegué a un hotelucho de mala muerte, pero dentro de sus personas que vivían ahí eran muy respetuosas. Muy respetuosas. Muy bien. Y salí a vender periódico y a limpiar zapatos. Y como dije anteriormente, aprovechaba mucho los estudios que los salesianos daban. Estuvo con los salesianos Sí, en Bogotá. en Bogotá. Ellos le daban estudio. Sí. Allí logró terminar bachillerato, ¿no? No. Ya era más primaria todavía. Sí, ahí me quedé. Ya. Y lo poco que sé y lo poco que he aprendido es a través de los libros. Los libros. Ha conocido el mundo a través de los libros. Sí. ¿De Bogotá parte para dónde? Para varias partes de Colombia. Pero dígame, varias partes, ¿dónde se llegó primero? Bogotá, Cali, Pasto. Por eso, de Bogotá salió para Cali. Ajá. ¿Con quién llegó a Cali? Solo. ¿Y llegó otra vez donde Salesianos o no? No, A la calle. a la calle. Y también a vender periódico. Ajá. Y a limpiar zapatos. Ya. Enfermedades en la calle, ¿qué enfermedades ha recogido? Pues ninguna, porque gracias a Dios he sido una persona bastante sana hasta ahora, ya de persona mayor, que
que me salió esta hernia, Le salió una hernia en el estómago, ¿no? por la cual me encuentro aquí en Colombia recibiendo atención médica gracias al alcalde Camilo Botero y al sistema de salud de Saviasalud. Listo. ¿De Cali pasó a dónde? De Cali pasé a Buenaventura, También a vivir en la calle. en toda parte viví en Listo. la ¿De calle, Buenaventura hacia dónde? a Pasto, A Pasto. Luego de Pasto, Pereira, Pereira, Armenia, Armenia, Ibagué, La Dorada, Puerto Berrío, Barranca Bermeja, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Montería. ¿Usted habla porque se sabe el nombre de todas esas ciudades o en realidad estuvo allí? En todas esas ciudades, ¿Ha estado? ¿En qué momento y más o menos de qué edad da el paso a Venezuela? de la edad aproximadamente como de 25 años. Se Y fue tengo- a Venezuela. Ya había recorrido las ciudades aquí en Colombia. Ajá. ¿Y cómo se fue para Venezuela? ¿Quién lo llevó? Yo tenía ya como 6 o 7 años viviendo en Maicao, en La Guajira. Y yo siempre veía que la gente salía muy contenta de Venezuela hacia Colombia, y de Colombia la gente se iba muy contenta para Venezuela buscando otro sistema de vida. Hasta que llegó el momento que me puse a pensar que si tantas adversidades y dificultades he pasado yo aquí en Colombia, ¿por qué no tirar esa aventura de conocer a Venezuela? Y ahí fue cuando me decidí, sin ningún tipo de papel, de documentación, sin tener dónde llegar. Sí, me disculpa, está en Maicao. Ahí Ajá. comienza a pensar irse hacia Venezuela, que sabemos, a Venezuela hace años entraban miles de personas Ajá. colombianas. Quiero un poquitico antes, mientras usted recorría las ciudades, en la calle, era su supervivencia, Ajá. sobrevivencia mejor, ¿qué había de su mamá, sus Ya- hermanos? Mi mamá yo la perdí a los 12 años. Entonces, ¿algún familiar? No, porque es que prácticamente en aquella época Se quedó solo, las familias no eran así como muy unidas. se quedó totalmente solo, quedé completamente- perdió total comunicación Ajá, con ajá. Medellín. Ok, Bien, ahora sí en Maicao. ajá. Sí, ya nos había dicho que su querida madre la había perdido a Ajá. los 12 años, estaba un poco distraído, pero bueno, ahorita sí, se va a Venezuela. Ajá. ¿Qué edad? Tenía aproximadamente 25 años. 25. A los 25 años debe haber tenido novia, No, porque es que cuando llegué a Venezuela, pues prácticamente no tenía... pero muchachas aquí antes no tenía novias, No no tuvo hijos No. Vine a tener una mujer en Venezuela. en Venezuela. Llegó a Venezuela, ¿a cuál estado lo recibió en Venezuela? Pues llegué primero que todo al estado Zulia, Sí, cuya capital es Maracaibo. Maracaibo. Allá me desempeñé en cuestiones así de trabajando en un circo de mantenimiento. ¿Lo hospedó quién? ¿Ah? ¿Quién lo hospedó? Un italiano dueño del circo, Ya. y ya prácticamente trabajando ahí
varios meses el circo se trasladó a Caracas y me debían un poco de tiempo de sueldo. Y me fui con ellos para Caracas. Y cuando llegamos a Caracas, el italiano me dijo a mí y a varios que estaban en mi misma condición, indocumentados y colombianos, que él por habernos llevado a Caracas no nos debía nada. Y ahí fue donde cada cual agarramos el camino y yo me dirigí hacia el estado Miranda, solo, abandonado, y llegué por allá también a una casa salesiana y me identifiqué, en el cual fui muy mal recibido por el director de esa institución y de nuevo me mandó para la calle. Y gracias a Dios con el tiempo pude estabilizar mi vida y mi estadía y mi existencia en Venezuela gracias al apoyo que tuve de los mismos salesianos con los cuales trabajé varios años. Otros salesianos, Sí. Otra comunidad. Sí, Sí, los salesianos son una comunidad sí, religiosa de la carta que le mostré. que trabaja muchísimo con los habitantes Ajá. de la calle, Ajá. entonces él ha sido un gran beneficiado de estos programas, Ajá. también allí en Venezuela. ¿Recuerda el régimen llegando a Venezuela? Me recuerdo, Estaría un presidente Pérez, estaba en aquella época, estaba Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, claro. Y puedo agregar de que Venezuela ha sido una jaula de dictadores. Por lo siguiente, Venezuela ha vivido 170 años bajo regímenes de dictaduras totalitarias, contando los 20 años entre Chávez y Maburro. Habla de Maburro. ¿Qué pasó Maburro. ahí? ¿Por qué ese lenguaje así? Porque él mismo le gusta que le digan Maburro. Entonces, no se puede comparar las dictaduras con los 40 años de democracia que se vivió en Venezuela, cuando los presidentes democráticos fueron Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinche y Luis Herrera Campins. En esos años, en Venezuela no faltaba absolutamente nada. ¿Por qué? Venezuela es el tercer país petrolero del mundo. Y además se vivía una democracia, ¿no? Lo que ocurre en el momento es un autoritarismo y totalitarismo, ¿no? Ajá. Ahora, lo que sí yo recomiendo es, y estoy netamente convencido, para lo que yo he vivido y para la edad que tengo, es que no se le ocurra a los colombianos votar por Petro o por la izquierda. Es mejor que sigan viviendo con la ultraderecha. Corrupción siempre ha habido en todos los países del mundo desde la creación de la tierra. Ahora, yo considero al colombiano
muy inteligente que no va a caer en las garras De la so- izquierda. de socialismos totalitarios. Excelente. Y como ejemplo puedo poner, cuando había la campaña aquí en Colombia, en la cual ganó Iván Duque, en Venezuela, Maburro hizo una gran propaganda en todo el país para que la gente, los colombianos radicados en Venezuela, votaran por Gustavo Petro, por Piedad Córdoba y por Timochenko. Pero llegando a la conclusión, ninguno de ellos tienen los pergaminos para ocupar un alto cargo para dirigir a un país. Un poco más adelante vamos a hablar de esta visión política que usted tiene. Incluso veo aquí algunas imágenes, ahorita estaremos explicando. Pero quiero entonces saber en qué año llegó usted otra vez a Colombia de Venezuela. Yo viví en Venezuela toda mi estadía allá en Venezuela. ¿En qué año llegó a Colombia de nuevo? Llegué a Colombia como en el año 2019, 2000, hace nada, por eso 2019. hace 4 años. Sí, sí, sí. 2019, 3 años. huyéndole a la dictadura. A la dictadura, listo. ¿Llegó a dónde? Llegué, pues, prácticamente ¿A qué ciudad llegó? a Medellín, Medellín otra vez, listo. Luego, en la calle A la de Medellín. calle. Y de Medellín se vino para para Don Diego, Don Diego, municipio del Retiro. el municipio El Retiro, Antioquia. Ajá. Listo. ¿Qué estaba haciendo en Don Diego? Pues llegué enfermo y como expliqué antes, el alcalde Camilo Botero, el anterior, fue muy bondadoso conmigo y me metió en un asilo. Y lo trajo para el asilo, lo encontró allí. Sí, ya Allí usted denunció lo- algunas inconsistencias y bueno, también fue expulsado cuando del asilo, aquí del Retiro. Ajá. ¿En qué momento? Bueno, como a principios del año 20. Al principio del año 2020. Ajá. Exacto, bueno, entonces volvió otra vez a Don Diego. Ajá. Volvió a Don Diego. ¿Quién lo está acogiendo allí? Un señor me está dando hospitalidad Hospitalidad. Listo. y yo colaboro en lo poco que es de mi alcance. Recibe auxilio del adulto mayor Ajá, sí. de Colombia, ¿cómo? Colombia Mayor. Colombia Mayor. Bien, pero por supuesto que esto no es suficiente Pero de algo para el sostenimiento, No. pero es agradecido con Sí. esta ayuda. ¿Qué sí. Y lo más necesi- importante es que tengo sistema de salud, Claro, ¿y qué necesidades apremiantes tiene en el momento? comida, Le están haciendo un seguimiento del tratamiento en el estómago, ¿no? sí, La hernia Todo, que fue sí. operado. sí. No ha sido fácil ese tema, ¿no? No, pero sí, sí, sí. Muy difícil. Está pidiendo alimentación. ¿Qué personas le están colaborando a usted o instituciones? Ninguna. Aparte pues del Estado con Sí, sí, por- el auxilio, pero ¿qué personas? Ninguna. Del Retiro, del Don Diego, de No, acá. no. Usted no pide, No. usted no le gusta pedir. Pues no es que no me guste pedir, sino que prácticamente hoy en día la mayor parte del ser humano carece de bondad. Entonces, trato de sobrevivir
con lo poco que vaya consiguiendo. Vende dulcecitos en un frasco, ¿le entendías? Ajá, sí. Fuera de cámaras. ¿Cómo es el negocio que tiene de dulces? Vendo caramelos de la marca Bim Ben, en los cuales yo pongo los caramelos y me pongo a escribir y pongo las calcamonías, los dibujos para la caricatura del libro que estoy desarrollando. Ahora sí, entonces, propiamente necesita mercaditos para poder alimentarse, ¿cierto? Sí. Y también a llevarle el señor que lo hospeda allí, Claro. seguramente para ser agradecido. Sabemos que hay personas muy generosas y que vamos a estar muy pendientes que no vaya a pasar hambre. ¿Ha pasado hambre en estos últimos días o no? Pues Don sí. Francisco. Sí, nada más anoche me acosté con hambre. ¿Qué comió ayer? Desayuné, pero no almorcé ni cené. ¿Y qué desayunó? Chocolate, arepa y quesito. Don Francisco, ahora sí, a pesar de sus dificultades económicas, sus dificultades en salud, me está mostrando unas láminas. Sé que usted escribe, pues, rechazando el régimen totalitario comunista. Explíqueme estas láminas que creo que usted mismo las ha elaborado, ¿no? Este es Maburro. Este es Chávez. Este es el pajarito que le habló al burro. Esta es la persona más mala y más zápatra de allá de Venezuela, que se llama Diosdado Cabello. Este es el ideólogo del modelo cubano en Venecuba. Este se llama Fidel Castro. Que ya falleció, ¿no? Sí. Falleció. Listo. ¿Hay más láminas? Este es Maburro, cortándole la cabeza a Venezuela. Este es Venezuela y este es Maburro cortándole la cabeza. Esta es la primera lámina que mostré, pero aquí está la ranita Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, hermana del psiquiatra loco llamado Jorge Rodríguez, actualmente presidente de la Asamblea Castrochavista. Este que está encaramado aquí, este es Aristóbulo Isturiz. Una persona de color oscuro que cuando en los gobiernos democráticos ocupó varios cargos en el Ministerio de Educación, pero al llegar el chavismo al poder, este se volvió un personaje malvado y bellaco. Aquí lo saco, discúlpeme la terminología, pero aquí lo saco cagando a Diosdado Cabello y meando al burro. Arriba quiero que me explique el título de esta... Bienvenidos a Venecuba. Ahora, como dije anteriormente, este es Maburro cortándole la cabeza a Venezuela.
Aquí está la cabeza ensangrentada. Luego eso se... Ajá. Y aquí tenemos, de manera de un cerdo, un cochino, al abogado constitucionalista, malo y perverso, llamado Germán Escarrá, el defensor del castrochavismo y del madurismo. Malo, es un negro malo yo. Bien, entonces es una crítica que usted hace seriamente al comunismo, al castrochavismo que se vive en Venezuela, y entiendo que está escribiendo un libro. Ahí tiene el borrador. Falta buscar la editorial. He leído algunos apartes de lo que escribe don Francisco y sé que es muy coherente en lo que dice, maneja buen discurso, buena redacción, se expresa muy bien. En cuanto a este cuaderno, ya está terminado. En cuanto a este, ya lo llevo en la mitad. Vamos a gearlo un poco. ¿Eso tiene algunos títulos o no? Esto va a llevar más o menos, póngale como 70 títulos. Vamos pasando la hoja. Pasemos la hoja. La llegada de Chávez. Chávez en el poder. Expropiar es robar. Ajá. Vicente Brito Que lo dejó morir de hambre. lo dejó morir de hambre. Ajá. Le expropió 2 fincas. Era Avancemos. un ingeniero agrónomo. Los chulos. Los países que recibían ayuda de Chávez. Listo, sigamos. Brasil, Bolivia, Los profanadores. cuando sacaron a Simón Bolívar del Panteón. Ujú. Y todos los que participaron en eso se murieron. Listo, avancemos. Aquí uno se creía en Dios. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo? El título, se creía en Dios. ¿Qué significa? Este artículo está referente a lo que sucedió en el año 1999, un domingo, cuando Chávez se encontraba en una cadena a las 7 de la noche en radio y televisión, hablando mentiras y las pistoladas y las locuras que él transmitía. En aquel momento en el estado Vargas, a 70 kilómetros de Caracas, el principal puerto marítimo de Venezuela, se presentó una lluvia con tormenta, en el cual del Cerro del Ávila se vinieron todos los ríos desbordados, el mar se salió de su cauce y hubo una inundación en el puerto de La Guaira, donde hubieron muchos heridos, muertos, desaparecidos, y eso fue una tragedia terrible. Cuando a Chávez le anunciaron lo que estaba sucediendo en La Guaira, lo primero que dijo es: si la naturaleza se opone, la venceremos. Imitando a Simón Bolívar cuando se le presentaban los momentos difíciles en aquella época al Libertador. Por eso ahí plasmo de que él se creía Dios. Ah, bueno, yo de pronto expresé mal. Ajá. Se creía Dios. Ajá. Hugo Chávez. Claro, sí. Muy bien, ahora sí, don Francisco, ya pues más o menos le dimos la mirada al cuaderno. Es un libro maravilloso que va a salir.
para que conozcamos un poco en qué consiste el comunismo y los peligros que él trae. Don Francisco, miremos de nuevo la cámara y no sé si tiene algo más para decir. Pues me resta para decir dar mis más sinceros agradecimientos a aquellas personas que me presten atención a lo cual yo les he manifestado que como buenos colombianos no vayan a cambiar su sistema de gobierno para pasar de la riqueza a la miseria. A la miseria, claro que sí. Hay que conocer la propuesta que hacen los candidatos y elegir por el menos malo en medio de las dificultades del sistema político también que vive nuestro país. Don Francisco, muchas gracias. Para especiales de YouTube Misión Pura Vida, agradecimientos a las personas que se van a vincular para cooperar con don Francisco y darle algún mercadito. ¿Quiere dar el número telefónico si alguien lo quiere contactar? 322 67 67 63 410. 410. Bendiciones. Gracias a todos por la sintonía. Que el Señor lo bendiga, don Francisco, y cuente siempre con nuestro aprecio, ayuda y oración. Dios les bendiga.